¿Sabes cuál ha sido a día de hoy la mayor filtración de datos confidenciales de la historia? ¿Sabes sobre qué trata? ¿Sabes quién o quiénes están detrás? ¿Sabes los lugares donde poder encontrarla? Es más, ¿podrías decirme de memoria al menos el nombre de 5 españoles que aparecen en los datos filtrados? En el episodio de hoy vamos a hablar de los papeles de Panamá, cómo son, cuándo y dónde se publicaron y cómo llegaron a filtrarse. Hoy vamos a recordar toda esta corrupción internacional, pero en clave del Estado español, ya que muchas de las personas que aparecen en estos papeles no solo ocupan cargos públicos, sino que han vuelto a ser reelegidos en algunas elecciones, y otras siguen siendo personajes famosos dentro de la escena de la cultura del país. Así que vamos a hacer un ejercicio de memoria y a digerir estos datos en un vídeo sencillo y fácil de ver. No sea que, por lo que sea, nos vayamos a olvidar de toda esta gente que contribuye a la brecha social, que destruye la redistribución de la riqueza o que perpetúa sistemas elitistas al que solo tienen acceso unos pocos privilegiados. No sea que esta gente se vaya a escapar o vaya a pensar que tiene un perdón tácito del resto de los ciudadanos por el hecho de que o bien no nos olvidamos o nuestra mayoría se encuentra abrumada. Eso no tiene por qué pasar. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 5 de The Hacker Style. Seguid motivando mi pasión y alimentando, aunque sea con frías estadísticas, este contenido, porque creo realmente y siento que algo grande puede salir de todo esto. ¿Y tú? ¿Lo vas viendo? Ir subiendo vídeos y echando un vistazo a las estadísticas me permite ir conociendo un poco mejor qué tipo de contenido es el que más interesa. Así que seguiré subiendo contenido utilizando mi estrategia personal, en la que, ya os adelanto, no siempre vamos a seguir una única temática. Es por eso que cada jueves os traeré un contenido totalmente sorpresa, y estoy seguro que eso hará que durante la semana estéis pendiente de querer verlo. Por otro lado, he comenzado a grabar y a agendar las primeras entrevistas. El formato será híbrido, donde habrá preguntas en común para todas las personas entrevistadas y preguntas concretas dedicadas a la especialidad que haya o esté desarrollando la persona entrevistada. Además, vamos a hacerlo con software libre, demostrando que la comunidad tiene aplicaciones para desarrollar este tipo de actividades sin problema. Y un dato más, el servidor donde se conectan las personas que van a ser entrevistadas está alimentado con molinos de viento. Si el medio es el mensaje, vamos a contribuir a todas sus partes. Eso incluye que este contenido de YouTube va a ser liberado en archive.org con licencias de dominio público cuando tengamos una serie de episodios lo suficientemente relevantes. Soy consciente de que no todo el mundo tiene una cuenta de Gmail o puede entrar en YouTube. A esas personas les diría que por favor sigan visualizando estos vídeos, sigan contribuyendo con la estadística de visualizaciones, ya que harán que el algoritmo de YouTube y las propias búsquedas de Google le den preferencia a nuestro contenido y podamos llegar a más gente. La gente que está dentro de YouTube se encargará de gestionar los comentarios, de visitar otros canales y crear transferencias de usuarios y comunidades cruzadas. Recordad, 5 minutos de 10 personas son 50 minutos, pero 5 minutos de 100.000 personas son 8.334 horas, aproximadamente un año. Si somos más ojos pendientes, seremos menos mentes vulnerables. ¿Qué son los papeles de Panamá? Se trata de una filtración de documentos confidenciales extraída de la firma panameña Mossack Fonseca, la cual se encargaba de generar sociedades pantalla en un paraíso fiscal como es Panamá y proponer testaferros para que no se pudiera saber quiénes son los propietarios de dichas sociedades. ¿Cómo son los papeles de Panamá?
Los papeles de Panamá son 2,6 terabytes de datos, que incluyen 11,5 millones de documentos relacionados con aproximadamente unas 200.000 sociedades opacas de gente de todo el mundo y opera con aproximadamente unos 20 paraísos fiscales más. El nombre en clave que pusieron los periodistas a este proyecto era Prometheus. ¿Qué tipo de personas aparecen en los papeles de Panamá? Hay personas de todo tipo, pero sobre todo destacamos líderes mundiales y políticos, sus asesores, pero también hay arquitectos, médicos, deportistas, artistas, banqueros, empresarios, narcotraficantes, traficantes de armas, traficantes sexuales y un montón de profesiones y gente variopinta, incluidas otro tipo de agrupaciones, como los legionarios de Cristo o la monarquía. ¿Quién está detrás de la filtración? Un hacker llamado John Doe, algo así como Fulanito, se puso en contacto con dos periodistas de Múnich, estableció con ellos un enlace de cifrado y a partir de ahí comenzó a entregar los documentos. En mayo de 2015, el ICIJ Team, el consorcio de periodistas internacionales, se reúne en Washington. Participan 436 personas, 374 de ellas periodistas de todo el mundo. El proyecto se financia colaborativamente por aproximadamente unos 100 medios de comunicación de todo el mundo. Después de dicha reunión, el consorcio de periodistas se pone en contacto con un grupo de hackers para que creen una herramienta segura donde alojar la información y un buscador que facilite el poder navegar entre tan ingente cantidad de datos. El proyecto se llama eHub. El 6 de mayo de 2016, John Doe vuelve a escribir a los periodistas con un manifiesto que nunca se llegó a publicar. El 9 de mayo de 2016, el consorcio de periodistas publica la base de datos con una licencia Apache Open Database y todo el contenido que hay en su interior con una licencia de Creative Commons. El mundo por primera vez conoce los papeles de Panamá. Todos los periódicos del mundo implicados, más otros que colaboraron al enterarse, publican al mismo tiempo y de manera sincronizada los papeles para que no exista ningún tipo de corporativismo. ¿Dónde puedo consultar los papeles de Panamá? Tienes en la descripción la dirección URL con el buscador para que puedas hacer tus propias investigaciones.
Creo que la cuestión importante aquí es si sirven o no este tipo de filtraciones para cambiar un poco la sociedad, si sirven para hacer justicia con este tipo de defraudadores o incluso para avisar a los siguientes de las consecuencias que pueden tener si hacen este tipo de cosas. También si sirven para rediseñar la idea colectiva internacional en la persecución de este tipo de delitos, ya que esta gente siempre dice que lo que hacen no es ilegal, y en realidad es cierto, es alegal. Los paraísos fiscales tienen una especie de vacío legal. Es muy curioso cómo se crean leyes internacionales para determinadas cosas y para otras no. Hay una especie de hipocresía política y del poder en general que, gracias también un poco a la doctrina del shock a la que mantienen a todos los ciudadanos del mundo, pues consiguen que al final este tipo de cosas queden nada, en simples anécdotas o vídeos en internet. Sí he de decir que hay que ser justos también con los periodistas, ahora que viven una especie de ola de desacreditación de su profesionalidad. Aún quedan periodistas que sienten pasión por su profesión, que cumplen con la ética deontológica, que cumplen con la única función que tienen en esta sociedad, que no es otra que contar la verdad. Os doy un dato más. En 2022 murieron 86 periodistas de todo el mundo, 44 de ellos localizados únicamente en Latinoamérica. Para todos ellos, de alguna manera, es este homenaje y este vídeo. Ya lo dije en una entrevista en 2013, hackers y periodistas estamos condenados a entendernos. Y los periodistas considero que deben de ponerse un poco las pilas también. No me puedo creer que en 2023 todavía haya periodistas que sean incapaces de cifrar un correo electrónico. Es algo que deberían de ver en la carrera misma, cómo proteger la información y cómo proteger a las fuentes de dicha información. Así la verdad podrá fluir de una manera mucho más segura. Otra cosa que me planteo es cómo puede ser que las haciendas de cada país tengan un registro estatal de empresas y sean incapaces de cruzar los datos que permiten saber qué empresas están siendo utilizadas como pantalla para hacer ese eufemismo que llaman que es la
ingeniería económica, que no es otra cosa que desviar los fondos y la atención y evitar el rastreo, y sean tan tajantes y tan duros con el pequeño individuo, con el pequeño comerciante, con el autónomo, etc. Es bastante sorprendente a la hora de cazar a los malos las intenciones y las prioridades que tienen los estados. Este tipo de gente se lleva más dinero con un movimiento en un día, en una hora en su día, que más o menos el 70 u 80% de la población trabajadora en un mes completo trabajando. Este tipo de asimetrías son las que generan realmente que vivamos en un mundo en el que hay una gente arriba, unos pocos, y un montón de ellos abajo peleándose entre sí. El dinero es necesario. El dinero es una forma de confianza basada en la fe, que permite que haya un intercambio de bienes y recursos. La cuestión tal vez es si es necesario utilizar su dinero y si compensa, porque realmente su dinero rompe familias, parejas, amistades, grupos, sociedades. Su dinero genera ansiedad y miedo. Su dinero hace que la gente se comporta y diga cosas totalmente antinaturales. Quitad la fórmula del dinero de las amistades, quitad la fórmula del dinero y veréis cómo la gente es realmente, cómo existe buena gente por todo el mundo. El dinero corrompe a la buena gente. El dinero hace que la crisis climática sea una cuestión económica y no una cuestión de supervivencia, como el comer, como el dormir, como el tener un techo. El dinero destruye la vivienda, destruye el tejido social, la agrupación, los sindicatos. El dinero lo destruye todo. ¿Nos compensa? La cuestión tal vez es usar el dinero, pero no el suyo. El dinero lo crean los estados. El dinero lo crea el mundo del poder. Tal vez si usamos otro tipo de dinero, como Bitcoin u otro tipo de alternativas, todo eso cambie. Cambiemos la forma en la que confiamos en ellos. Y todo cambiará. O todos transparentes, o todos opacos. Ya lo dice un viejo dicho de la cultura hacker. En el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Hasta la próxima. Hola, somos de Hacker Style. Somos una tienda online de ropa, complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.